después de terminarla en el momento que ustedes quieran, y eso les va a ayudar, como en el parcial pasado, a repasar alguna duda que tuvieron, algo que no les haya quedado claro, o a lo mejor un concepto que no entendieron bien y les dio pena preguntar en la clase. Pues bueno, lo pueden repasar igualmente, ¿no? También pueden descargar la clase para que en algún momento puedan comprobar, no sé, su asistencia, alguna participación que no quedó, o cualquier otra cosa que necesiten comprobar por pues cualquier cuestión que llegue a pasar en sus evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, es importante que la descarguen, no se olviden de descargarla. Vale, una vez dicho eso, vamos a comenzar. ¿Quién de ustedes quiere pasar a revisar sus programas? Estoy compartiendo mi pantalla. Cuando la vean, ¿me pueden avisar que ya se ve? Ya se ve, profe. Eso ve, profe. Vale, va que va. Bien, entonces, pues bueno, vamos a revisar las tareas. ¿Quién quiere pasar? Yo, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, Alani ¿qué Rodrigo. compañero? Alani Rodrigo Valencia Martínez. Martínez. Bien, entonces aquí tenemos los tres, 6. Déjame ver cuál es cuál. Y pues, dame un momento, solo voy a poner para que estemos en contexto, ejercicios propuestos. Lo voy a volver a ver si lo veo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve, profe. Ok, vale. Miren, Sí, se ve, entonces profe. para tener el contexto, el primer problema es la ley de Newton de enfriamiento. El segundo es calcular la corriente y el voltaje. Y el tercero es la ecuación de la curva normal, o la ecuación de la curva de Gauss, ¿vale? No, no creo que debía haber visto ningún problema, ya que eh, en las dos primeras nos daban la aplicación de la fórmula tal cual. O sea, básicamente nosotros teníamos que colocar la fórmula, pedir las variables o los datos que nos pedían o que no teníamos, y aplicarla, ¿no? O sea, básicamente era un problema de más de elegir los paréntesis correctos que otra cosa. En la tercera, pues a lo mejor era un poco más complicado, porque eh, tendría que hacer uso de la fase de análisis y de buscar información y demás, porque en la última, pues no nos daban qué era cada uno de los valores, ¿no? Como sigma, como mu y demás, ¿no? Entonces, ahí tenían que hacer uso de la parte de investigación, buscar qué era cada una de esas cosas, si había una constante, realizarla, o colocar la constante tal cual, como habíamos visto, o también pedirla al usuario, ¿no? Entonces, revisemos el primero, si quieres, la ley de Newton de enfriamiento. Aquí está, Sí. mira, es esta, perfecto. Vale, compañero, entonces, todo tuyo. Bueno, pues primero, bueno, a mí me gusta poner, bueno, decirle al usuario Ujú. sobre qué se va a tratar el problema. Primero, bueno, eh,
Bueno, se definen las variables, que en este caso definí todas como reales. Aunque, bueno, aquí como anécdota tuve ciertos problemas porque al querer definir T mayúscula como real y T minúscula como real, el programa no me dejaba. Entonces tuve que cambiar T minúscula por tem, de tempo, y ya así solucioné ese problema. Y bueno, ya, le ponemos al usuario cuál es la temperatura inicial del objeto. Y bueno, ya, se le asignamos a T mayúscula. Se le pide al usuario, bueno, cuál es la temperatura de la sustancia. Se le asigna A. Le preguntamos cuánto tiempo reposará el objeto en la sustancia. Especificamos que en minutos. Leemos tiempo. Y se asignan las constantes de K, bueno, la constante que nos había puesto y Euler para realizar la fórmula. Aquí ya las tenemos, aunque esto mismo también se podía hacer arriba. Y, y ya aplicamos la fórmula, que esto, bueno, se le asigné a TF, de temperatura final. Que bueno, aquí sí me estuve rompiendo la cabeza porque como no habíamos hecho problemas con potencias, no sabía que teníamos que poner el paréntesis en la potencia, entonces ahí sí me llevó un rato. Pero ya quedó T menos A por Euler a la menos K por la temperatura más A y ya. Solo escribimos el resultado y listo. Ok, bien. Se ve bien, este programa tiene la finalidad de proporcionar la temperatura final de un objeto. Vale, ¿y cuáles son y dónde están tus variables de entrada para hacer tus pruebas? ¿Cómo? Sí, tenías que colocar tus variables de prueba de entrada, ¿no? O sea, ¿con qué lo iba a probar? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las Ah, variables de prueba de entrada? no las coloqué, pero sí tengo, o sea, sí sé porque estuve comparando con varios compañeros y pusimos las mismas y al final ya Ah, nos salió. pues sí, pero porque te lo estoy preguntando ahorita, pero si yo no te estuviera preguntando, no vería yo las variables de entrada, las de prueba de entrada, ¿no? Ajá. ¿No venía en las instrucciones? eh, ah, no, no, No venía. no, de hecho lo estoy leyendo y no. Era la parte en la que les comenté en la clase, ¿no? O sea, cuidar toda la parte digamos, de la programación que llevamos, todo el proceso, y necesitábamos también las variables de entrada. ¿Con qué iban a probar? Se los había comentado en la clase. ¿Con cuáles eran las variables que ustedes iban a probar el programa para ver que sí funcionó? ¿No te acuerdas? O igual los demás Este, compañeros no se acuerdan. 0.03618 creo. Era la constante calorífica que íbamos a ocupar. Y nada más venía eso, ya lo otro ya no supimos. No, más bien los valores, ¿no? O sea, T, A, TEM, que eran las variables que tendrías que colocar para saber cuáles eran las variables de entrada que tú ocupaste para hacer tus pruebas. No sé si se acuerdan. ¿Nadie más lo hizo así? Yo sí al final le puse, así como comentario, le puse mis variables de pruebas. Ajá, sí, necesitábamos las variables de prueba, ¿vale? Sí, eso es, sí lo dije, sí es importante. Bueno, aquí te voy a poner un comentario, ¿no? Esto lo hiciste en todas, ¿no? En ninguna se puso comentarios de prueba. no.
Vale, y voy a colocar, bueno, yo esta la pillo bien, ¿no? Es el número 9. Si un 9 lo veo bien, ¿no? Entonces déjame acabar de revisar las otras y ver, a ver si están bien las otras, pues ya veo a ver si sí vale la tarea completa o no. ¿Te late? Sí. Sí es importante, sí lo mencioné, necesitamos las variables de prueba de entrada para ver que los ejercicios estén bien. Yo así, por ejemplo, no sé si esté bien realizado o no, yo lo veo bien, pero como no están las variables de prueba y no veo cuál es el resultado que te dio sí o sí las n cantidad de veces que lo hubieras puesto con esas variables, te tendría que dar el mismo resultado. Entonces, tengo que bajar los PCI y ver si sí está funcionando con mis variables de prueba de entrada. ¿Va que va? Sí, perfecto. Pero vientos, no sé, déjame ver, dame un momento. Repíteme tu nombre, compañero, por favor. Soy Valencia Martínez. Valencia Martínez Alani Rodrigo. Rodrigo. ¿Vale? Pero pues no te preocupes, igual y ya con tu participación se compensa, ¿no? Unas por otras. Pero sí es importante que lo tengas, ¿va? Todas esas partes, los comentarios, las estructuras y demás. Sí es importante porque si de por sí los programas son muy sencillos, muy sencillos, lo que estamos calificando es eso mismo, ¿no? Que porque aquí pues simplemente aplicamos la fórmula ya, o sea, tampoco tiene un gran chiste, ¿vale? Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera pasar? Yo, Said. Said, ay, perdón. Ah, bien. ¿Cuál es tu apellido? Said. Es con Z. Ajá. Ah, Said con Z. Luis Said. Ah, está. Ok. Ajá, Luis Said. Sí. Vale, el número 10 es la corriente eléctrica I en amperios que fluye a través del circuito mostrado en la siguiente figura está dada por la siguiente ecuación, ¿no? Ya nos están dando todas las características. E es el voltaje de la batería, R es el resistor o la resistencia en ohms, C es la capacitancia en faradios y T es el tiempo en segundos después de cerrar el interruptor, ¿no? Y también nos piden calcular en ese mismo programa el voltaje. Y dice que el voltaje está dado también a través del capacitor, que es el voltaje en ese momento de la batería, la resistencia, la capacitancia, el tiempo y la resistencia, ¿no? Entonces también básicamente era pedir pues el voltaje, el tiempo, la resistencia, la capacitancia y el valor del capacitor y pues aplicar la fórmula tal cual, ¿no? O sea, no había ningún problema. El problema a lo mejor estaría en poder definir o tener el problema de los paréntesis como habíamos visto, ¿vale? Entonces, ¿sí estamos de acuerdo en eso, compañero? Sí, profe. Bien, entonces, vale, entonces déjame ver, es el número 10. Aquí está. Vale, entonces, vientos, todo tuyo. Bueno, aquí primero pues pedimos las variables, que es de voltaje, el voltaje de la batería en voltios, después otro cuadro de texto para pedir el valor de la variable de resistor, y el tercero, que es el valor del capacitor, con su variable llamada C. Después el tiempo pedimos también, la variable del tiempo, y ya después llevamos la primera operación. Ah, no, y después definimos el valor de Euler, con su valor en número real, el cual definimos como valor real, que definimos Euler. Después ya hacemos la primera
primera parte de la operación, que es Euler con potencia de menos t entre R por C, que sería el valor de resistencia por el valor del capacitor. Ujú. Ok. Hola, hola. Creo que ya te perdimos. O yo los perdí a ustedes. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, profe. Ah, Sí, aquí profe, lo sí que lo decía, escuchamos. Ah, compañero Ramírez Alvarado. ¿me escucha? Ya te escucho. Ya, Vale, vientos. ok. Vale. Te quedaste aquí, ¿no? Sí, ahí me quedé. Que saqué el valor de lo que va a ser la parte de la potencia Ujú, y ya después el valor de la variable E, que equivale al Euler. Luego le puse la potencia que había sido a la parte de variable 1. ujú. Entonces le puse su potencia y lo cual lo definí como variable 2. Ya después para sacar ajá, después... Ah, ya después Euler con la potencia por el valor de voltaje, sí, de voltaje, Ujú. y ya después todo ese valor lo dividí sobre R. Ok. Y ya como nos pidió la segunda operación, pues pues lo único que hice fue definir otras variables. Ya agarré el valor de, como también nos pedía era parecida. Bueno, el Ajá. Euler también ya teníamos el valor de Euler a la misma potencia. Pues lo único que hice es ya volver a llamar a esa potencia, a volver a hablar esa variable, Ajá. restarle uno y todo eso multiplicarlo por el valor de resistencia. Y eso dividirlo entre R y ya lo que me daba era el valor de la segunda operación. Ujú. ¿Y tus variables de prueba? ¿Dónde También están? se olvidaron anotarlas. Y otra pregunta, ¿cómo sabes que B, R y C y T son reales o son naturales, enteros? Eh, pues esas no las definí, solo definí el valor de Euler Ajá, definiste el valor de Euler como constante, ¿no? como O sea, real. definiste E Ajá, como real, ¿no? Que es una ajá, constante, ¿estás de acuerdo? Es un valor que no va a cambiar. sí. Y las otras le dejaste al programa que hiciera que pusiera constantes, reales, enteras, o se lo dejaste decidir al programa, ¿por qué? Eh, pues supongo que tal vez sí me faltó definir como un número real porque pues puede que los datos bueno, tienen que ser numéricos y puede que sean real o enteros, ¿no? No, enteros, ¿no? Ajá. Vale. Entonces, yo lo veo bien, el ejercicio, el número 10 lo veo bien, pero también como tu compañero, ¿no? Incluso falta definir la definición de las variables y también falta las variables de prueba, ¿no? Sí, de hecho. De entrada, ¿vale? Entonces, hasta ahí yo lo veo bien, bueno, comparándolo, pero de todos modos lo voy a tener que checar yo en PSIN para meter mis propias variables y ver si realmente funciona lo que hiciste aquí, porque
pues estuvo bien y aplicaste la forma en hacer el problema, ponerlo en subproblemas. O sea, hiciste menos t sobre RC, luego hiciste una división, la multiplicación y luego la división entre R. Entonces, y también estuvo bien esa parte de ocupar el mismo factor, ¿no? Para no volver a recalcular todo, porque si te diste cuenta que a la menos t sobre RC era lo mismo en ambas ecuaciones y ocupaste la misma variable, ¿no? Entonces ahí reutilizaste esa misma variable para, para las dos ecuaciones y eso me pareció bastante bien, ¿no? Eso es muy bueno, darte cuenta de eso. Pero pues también te faltaron, ¿no? La definición y pues dónde están las variables de prueba para comprobar que tu resultado salió correctamente, ¿vale? Sí. Vale. Vale, entonces, revisar. Creo que al otro compañero no lo devolví. Chécalos y voy a acabar revisando esa parte. Híjole, no devolví el otro. Perdón, compañero, es Valencia Martínez Alanis Rodrigo. Sí. No creo que se haya dame un momento. Aquí, sí aparecen. Bueno, entonces no te lo voy a devolver, los comentarios de todos modos están ahí. Se guardan, pensé que no se guardaban, se guardan y ya cuando lo revise bien tus demás códigos, ya te lo regreso bien. Bueno, dame nada más un momento, deja poner tu participación. Vale, perfecto, vientos, muchas gracias, Luis. Nada más checa eso y todo lo demás me parece bastante bien, ¿eh? ¿Alguien más que quiera pasar, compañeros? ¿Alguien más que Yo, crea que profe. haya? Yo, profe. ¿Sí? Bueno, vi aquí a Iván y luego ¿quién más? Es que A me dicen Martín. yo, profe, pero ¿dónde? Bueno, Martín. pasa Iván y luego pasa Martín, ¿vale? Y ya con eso acabamos, no podemos tener más. A ver, Iván Muñoz Loarca, ¿no? A ver, dame un momento. Sí. Híjole. ¿Por qué tiene solo 2? Porque lo hice en uno. Los. Ah, ok. Ah, bueno, ya ocupaste otra if y demás, ¿verdad? Ahí ocupé menú if, ya no lo pude ocupar. Lo quería ocupar if, pero al momento de hacerlo me decía que repetía constantes. Entonces tuve que, para calcular el voltaje, tuve que hacer una opción, calcular voltaje. Vuelta de campana y demás. Vale, vamos a ver entonces el número 4. Va que va. Entonces, vamos directamente al número 4. Mientras. Y de ahí me voy directo al número 4. Vale, entonces la distancia de la curva, sigma, ingresa el promedio. Vale, pues entonces explícanos, compañero. A ver, vamos a ponernos en contexto todos y decir... Bueno, ¿qué es? Y... Oh, que no. Aquí está. Ahí está. Vamos a decir que la ecuación de una curva normal en forma de campana utilizada en aplicaciones estadísticas es de la siguiente forma, ¿no? Y básicamente nos dice, escriba el programa para calcular el valor de Y. Pues adelante, aquí está todo tuyo. Ok, bueno, Ayúdanos a explicar. investigué y es la campana de Gauss. Entonces, Ujú. vi
vi varias formas de hacerlo, tanto en Excel, en C++ y así, porque tenía dudas sobre cómo se llamaban las variables. Bueno, en mi programa empiezo con un limpiar pantalla para que las opciones anteriores, que es el menú, no se vea y solamente aparece curva de campana como título. Después definí la variable de Euler. Quería definirla completa, pero no pude, por lo cual nada más puse los primeros 5 decimales. Definí pi, porque pues ya tiene pi, entonces solo puse pi. Definí las otras constantes como reales, que es U, I, X y D. Bueno, para la campana de Gauss, bueno, investigué que se tenían que saber el promedio, la distancia que tiene entre que quiere medir, o el área, y en este caso es sigma, que sigma viene siendo como la varianza de X respecto a cómo va cambiando. Entonces, teniendo eso, ya podemos calcular ¿cómo se llama? La campana de Gauss de manera correcta. Bueno, realmente el problema no fue tan difícil. Abrí un paréntesis primero para poner uno sobre la constante, sobre la distancia de la curva por la raíz cuadrada de 2 veces pi. Cerré todo eso en un solo, pues en un solo elemento para después multiplicarlo por la variable de Euler elevado a la menos un medio por sigma menos el promedio que sacaron entre la distancia de la curva, y eso lo elevé al cuadrado. Y ya. Mira, yo aquí veo un problema. Este cuadrado de aquí está aplicando a toda la ecuación, ¿estás de acuerdo? Y aquí este cuadrado solo está aplicando a x menos mu sobre sigma. Este cuadrado no debería ir ahí, o por lo menos este paréntesis que tienes aquí es el conflicto que te lo va a dar. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque le estás diciendo que este paréntesis abre aquí y cierra aquí. Entonces, este cuadrado está aplicando a toda la ecuación y no solo es que a tu ese x menos paréntesis y. lo cerré antes, prof. Lo cerré. ¿Está cerrado antes? Sí, también espérame, tuve muchos déjame ver. problemas. Tuve muchos problemas con eso, y precisamente le iba a preguntar, porque aún así creo que el elevado al cuadrado ahí está mal, porque al momento de, hice varias pruebas, no debo mentir, hice como 15 pruebas y no me salía, porque, bueno, al principio me marcaba que no cerraba bien los S, entonces volví a escribir otra vez la fórmula, y ya me salía, pero me salía diferente los dígitos. Y más o menos pude hacerla así, y eso le digo más o menos, le voy a ser sincero, porque me fallaba por décimas, o a veces, sí, por décimas, la verdad, pero aún así creo que está mal. Yo Por eso que... sí creo que está mal, porque los paréntesis, mira, este de aquí cierra con este de aquí, ¿estás de acuerdo? Este paréntesis engloba este 2pi. Luego, este paréntesis de aquí cierra la raíz cuadrada, ¿sí o no? me falta, sí, ya vi cuál fue el Encierra problema. la raíz cuadrada. Ahora, el otro problema es de que, bueno, a ver, necesito correrlo, pero el otro problema es la multiplicación. Aquí tú no estás colocando la multiplicación. No sé si PCInt, ahorita no me acuerdo, si nos deja la multiplicación, o tendrías que haber puesto aquí el asterisco también de multiplicación para dejarlo indicado. Bueno, ese digamos que ahorita ese no lo sé, solo es un comentario. Este paréntesis cierra con este de aquí, este paréntesis cierra con este de aquí, y este paréntesis no tiene con qué cerrar para que cierres esta expresión, que es esta. ¿Ya viste? Sí, es cierto. Y bueno, después de ahí, aquí está la elevado al EI, que sí está bien, lo tengo aquí. Y después de aquí, este paréntesis con este de aquí, y este paréntesis, ¿con cuál cierra?
Sí, me ha faltado ¿Estás cerrar de los acuerdo? paréntesis. Sí, Te pero faltó varios ahí. Entonces, así viéndolo rápidamente, ese es el problema que estoy viendo. No estoy viendo los demás, tengo que analizarlos. Pero pues ese es el problema, ¿no? Aparte de eso, pues se ve que ya le sabes un poco más para resolverlo, porque pues bueno, ya hay una estructura más compleja en donde englobas el mismo, más bien todo el programa, todos los problemas en un mismo programa, pero pues sí te recomiendo que no te adelantes, porque si bien haces toda la estructura de todos los programas en uno solo, fallas en las cosas más simples, ¿no? Como los paréntesis. sí, Entonces, sí, pues no le veo inclusive mucho caso a que... Ajá. tuve un problema que, por ejemplo, cuando quería poner menos t, por ejemplo, y corría el programa, me decía que tenía que a fuerzas tener un factor adelante del menos, entonces tuve que reiniciar mi programa, bueno, mi computadora la tuve que reiniciar y me dejó poder, a la, poder ya poner menos un medio. O, por ejemplo, lo que me hice la multiplicación, al principio no me lo corría y ya después me lo corrió. Me hizo la Sí, multiplicación. o poner los paréntesis, como vi en el ejemplo anterior de tu compañero, poner el negativo entre paréntesis, ¿no? Cosa que hiciste, como por ejemplo aquí, que también aquí necesitaríamos revisar, que es otra cosa que vamos a ver un poco más adelante, en la calidad de los paréntesis, ¿no? ¿Qué tiene más jerarquía, una multiplicación o una división? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, la jerarquía. Si tú dejas esto aquí, va a tomar la jerarquía. Si la jerarquía es mayor en la multiplicación que en la división, lo primero que va a hacer es la multiplicación y luego va a hacer menos t entre ese resultado. Si la jerarquía es la división, primero va a dividirte menos t sobre r y luego todo lo va a multiplicar por c. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, esas son las cosas. Yo me imagino que tienes problemas con la jerarquía y los paréntesis por lo que estoy viendo aquí. Pero bueno, Sí. no te intenta pasar más tiempo analizando la fórmula, algo básico, y por lo demás estoy bien, ¿no? Entonces, hasta este punto yo veo el problema, es el problema número 11, ¿verdad? Lo veo Sí. mal por la falta de paréntesis o de su colocación. ¿A qué va? Voy a revisar los otros y ya te aviso cómo te fue. ¿Te late? Sí, perfecto. Muchas gracias. Vientos, vale, muchas gracias. Compañero, solo pongo tu participación. Loarca, Iván, Luz. Perfecto, muchas gracias, compañero. Vale, A usted, ¿alguien tiene profe. ¿alguien tiene una pregunta, alguna duda? Querramos que revisemos su programa, si lo hicieron, no lo hicieron, El lo mío, hicieron profe. mientras se veía El mío Netflix. lo podía Sí, revisar. cierto, perfecto. Martín Alejandro Choacán. El mío también lo podría revisar. Lo revisamos rápido, compañera, ¿va? Ya llevamos 40 minutos. Sí, gracias. Bueno, ¿cuál es el que quieres que revisemos? Tú solito, dime, 9, 10 o 11. Pues si quiere el primero. Vale. Que es la de Newton de enfriamiento. Déjame ver cuál es el PCInt. El TXT, aquí está. Vientos, a ver, pues menos comentando qué fue lo que hiciste. Bueno, ahora sí que, pues más que nada, ahora sí que anotar el objetivo de lo que era este programa, utilizar poder llegar a usar el cálculo de la temperatura final utilizando la ley de Newton del enfriamiento. Y ya después de ahí, para poder realizar eso, pues primero que nada, ahora sí que definir las variables o los identificadores para cada uno, pues en este caso son dos número entero. Ya después de ahí asignar los valores de K, que es la constante determinante del objeto, y el valor de Euler, ya esos dos como determinado. Y ya después de ahí damos paso a lo que es darle la instrucción al usuario de ingresar los datos que se necesita para poder llevar a cabo ese cálculo. Ya Sí. después de ahí, una vez
ingreso todos los datos, realizamos lo que es la fórmula para sacar la temperatura final, y al final le damos a conocer lo que es el resultado, y pues básicamente sería todo eso. Sí. ¿Por qué los definiste como enteros? ¿Por qué llegaste a la conclusión de la definición como entero? Así, bueno, Tal cual. bueno, como en este caso los datos de prueba de los que utilicé eran así como números naturales, no ocupé en este caso ningún decimal. Bueno, más que nada para los de la constante térmica y el de Euler, pero ya de ahí para los primeros tres, ya no. Sí, pero por ejemplo, Euler te va a hacer elevar, el primero es 2.7182 a alguna operación, ¿no? Como lo vemos aquí. ¿Sí la ven? A la multiplicación de KT, que básicamente pues es las variables que estás pidiendo aquí. K, que es la constante que ya te dieron, que es la que no va a cambiar, 0.0367, y T va a ser el tiempo, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, en tu calculadora, supón que K, o sea, de por sí ya estás elevando un número fraccionario o un número real hacia la multiplicación de otro número real por cualquier otro número. ¿Qué número crees que te vaya a salir? ¿Entero o real? Real. Real. Y entonces, ¿por qué definiste todo lo demás como entero, por ejemplo? Bueno, sí te creo, porque, por ejemplo, TI es la temperatura, ¿no? Supongamos que tú vas a pedir solo temperaturas enteras. La substancia de la temperatura, supongamos que tú vas a pedir solo sustancias, y el tiempo, pues sí puede ser un valor entero, ¿no? ¿Por qué decidiste ponerlo como entero? Pues bueno, pues más que nada era por lo mismo, ¿no? Pero ya mencionándolo, sí, al final los resultados van a ser así, números reales también. Bueno, de eso no hay tanto problema. No sé, no lo veo aquí, pero ¿cómo definiste TF? Está por aquí, igual y me estoy equivocando, pero ¿dónde definiste aquí TF? No lo definí. Creo que TF sería lo más importante, ¿no? Porque estás esperando sí o sí un número ¿qué? Número real. Ese es el problema, ¿vale? Ok. Y por lo demás, lo veo bien. O sea, parte, digamos que no es un problema tan fuerte. Sí es importante, muy importante, pero pasa, ¿no? Ahora, aquí están tus variables de prueba. Eso quiere decir que ocupaste TI como 350, 23 por C y 10 minutos, ¿no? Eh, que son números naturales, ¿no? Enteros. Y eso concuerda bien con tus definiciones acá arriba. Si me hubieras puesto aquí números fraccionarios y defines acá como enteros, pues ahí sí ya estaría muy mal. Y el resultado, ¿dónde está aquí el resultado? ¿No? El resultado final es 327 grados. Vientos, sí. Básicamente es aplicar la fórmula, esta fórmula de aquí, y te sale el resultado. Sí, pues yo así como lo veo bien, ¿vale? Ya nada más esa parte en el número 9, ya solo es la parte de definir, ¿no? La variable de salida, que no la definiste, ¿no? En ese caso es como real, que sí es importante que la definas como real porque necesitas asegurar todos los puntos decimales que estás ocupando. Si bien no en las variables que estás pidiendo, pues en la constante K y la de Euler, pues ya, de ahí de facto, ya es número real, ¿no? ¿Vale? Ok. Esto sí está bien. Si vas a ocupar siempre números enteros o naturales, pues sí, definirlos como enteros, ¿no? De una vez. ¿Va? Sí. Bien, entonces, compañero. Muchas gracias. Voy a revisar los otros y ya te aviso, ¿va?
Vale. Vientos. Y compañera, tu nombre, por favor, rápidamente. Segura Almanza. Ya- Segura, ¿verdad? Segura Almanza. A ver. Segura creo que encontrará más rápido. Aquí está. ¿Y qué programa quieres que revisemos? El de corriente eléctrica es el segundo. Ok, bien. A ver, pues dinos. Bueno, yo realicé 2 procesos porque me confundí un poco. Y el primero, bueno, la parte 1 es para calcular la corriente eléctrica que fluye a través del circuito y se calcula usando la fórmula que se encuentra en la línea 22. Definí mis variables. Ahí cambié la fórmula porque no entendía por qué a la hora de ejecutarlo me daba error entre la E, que iba a ser la que significaba el voltaje de la batería en voltios, y la constante de Euler. No entendía por qué me daba error, me decía que tenía que mis variables ya estaban definidas entre la E mayúscula y la E de Euler. Entonces la cambié por la letra B. Después pedí el valor del capacitor en faradios y le asigné la letra C. Dame el valor del resistor y le asigné la letra R. Y después el valor del tiempo y le asigné la letra T. Después definí la constante de Euler con todos sus dígitos y le puse que era necesario asignarla para que el usuario no estuviera recordándola. Entonces ya se aplicaba la fórmula y se daba un resultado. Para el segundo, que es el del voltaje, igual puse que era calcular el voltaje del capacitor en la parte 2. Ahí igual puse el voltaje con la letra B y mantuve las mismas variables que en el otro. La batería de los voltios en B, el valor del capacitor en C, el valor del resistor con R en ohmios y el valor del tiempo en segundos. Igualmente utilicé la constante de Euler y la fórmula es la que está en la línea 50. Esta parte de aquí está bien porque todo el valor va a aplicarse, pero a ver. Dame un momento. Sí. Mira, aquí está bien. Ahorita vamos a ver lo de la jerarquía, pero la jerarquía va por multiplicaciones y luego divisiones. Entonces está bien porque lo primero que hace es multiplicar este exponente de aquí y luego dividirlo todo sobre R, ¿no? Que cuadra perfectamente con la ecuación que tenemos aquí. Lo que les quería explicar en esta parte es este valor de aquí que tienen. Es menos T sobre R por C, ¿no? Que realmente la ecuación sería hacer un menos T, primero sería multiplicar R por C y luego hacer la división, ¿no? De T menos RC. Entonces también por las multiplicaciones y las divisiones, primero va a hacer RC y va a hacer la división, ¿no? Que eso es lo que vamos a encontrar ahí. Ahorita vamos a ver lo de la jerarquía, pero sí, hasta aquí yo lo veo bien, compañero. Tenemos también, quería preguntar, las variables de prueba, ¿en dónde están? No les asigné variables de prueba hasta ya ejecutarlo. Ok,
Bueno, pero entonces, ¿cómo voy a saber yo cuáles ocupaste y cuáles y si sí es el valor correcto que te salió? Sí, eso se me olvidó, la verdad no lo recordaba. ¿En ninguno lo pusiste? No, Ok, vale. Entonces, pues yo lo veo bien, es el número, el de la corriente es el número 12, ¿verdad? 12 yo lo veo bien. Y pues el comentario igual. Faltan variables de prueba. ¿Qué va? De lo demás yo, pues aparentemente sí lo veo bien, está definido como R. Ocupaste los comentarios, ya sé qué hace cada una de ellas, ya sé qué es este valor de la asignación. eh, la aplicación de la fórmula, bueno, no tiene mucho caso, bueno, mucho chiste, es bastante sencilla. Aplicaste bien en este, o por lo menos en este lo veo mejor aplicado, los paréntesis, que en este, ¿no? Porque aquí das como decirle, pues ahí lo que entienda la computadora por jerarquía, a lo mejor poner un paréntesis ahí como aquí, para decirle exactamente que primero va a hacer esto y luego lo va a dividir todo entre R, pues está mejor aplicado, ¿no? Que, que en esta parte de abajo, aquí dejas un poco como escueto, a ver, si es, obviamente sí queda porque la jerarquía favorece mejor a la multiplicación que a la división y pues de ahí lo veo bien, ¿va? ¿Sí? sí, gracias. Vale, perfecto. Gracias, compañero. Bueno, entonces vamos a seguir ahora sí con la clase, es importante seguirla, pero les voy a mostrar el proceso de jerarquía de las operaciones. Hasta cierto punto ya lo hemos visto, lo hemos realizado, pero es importante ahorita que lo tengamos bien presente para este tipo de cosas, ¿no? Es algo muy sencillo, pero tienen que tenerlo en cuenta en cuanto a la jerarquía. Si a ustedes no les gusta ocupar los paréntesis, pues entonces necesitan conocer la jerarquía de las operaciones. Y en matemáticas, la jerarquía de operaciones se refiere al orden en que se deben realizar las operaciones matemáticas. Imaginemos la siguiente situación, ¿no? Una sencilla, pero pues es aplicada a la cantidad de operaciones que tenemos aquí, incluso estas que son un poco más complejas, ¿no? Es 2 más 3 por 4 menos 5 entre 5. Y es aquí donde nosotros nos planteamos, o yo les decía que desde el principio utilicen paréntesis para connotar o especificar exactamente qué operación se hace con qué, o qué número hace con qué número la operación, ya sea con la división, que haga primero 5 entre 5 o que primero haga 4 menos 5 y luego entre 5 y demás, ¿no? Entonces eso se ayuda para los paréntesis. Podríamos hacer el siguiente cálculo. Primero sumamos 2 más 3, luego multiplicamos por 4, luego a eso le restamos 5 y finalmente lo dividimos entre 5, ¿no? Que es lo que está haciendo de izquierda a derecha. Sumamos 2 más 3 y luego el resultado lo multiplicamos por 4 y ese resultado le quitamos 5 y a ese resultado se divide entre 5, ¿va? O también podría ser sumar 2 más 3, restar, o sea, restarle 4 y 5, o sea, restar 4 menos 5, y luego este resultado de 2 más 3 multiplicarlo con el resultado de 4 menos 5, ¿lo ven? Y dividir al final por 5 entre todo. Entonces son dos operaciones que yo les había mostrado que no es lo mismo, ¿no? En cualquiera de los dos casos el resultado es diferente. Por eso existe una regla o instrucciones que se deben seguir para que una serie de operaciones matemáticas siempre se resulte de la misma forma. De esta forma, la expresión 2 más 3 por 4 menos 5 entre 5, el resultado es 13, porque primero se realizan las multiplicaciones y las divisiones, ¿vale? 3 por 4 es igual a 12 y 5 entre 5 es igual a 1, ¿vale? Entonces, fíjense en la jerarquía. Ahorita está la clave para desarrollar la jerarquía de las operaciones. Entonces, primero se hace el 3 por 4. Esta es la primera jerarquía. Y luego se hace la que sigue es la jerarquía de la división. Se hace 5 entre 5.
Luego se realizan las sumas y restas de este resultado de 3 por 4 y de 5 por 5, el resultado es 2 más el resultado de 3 por 4. ¿Ya lo ven? Sería el sentido de realizar la suma y la resta en el sentido de izquierda a derecha, ¿vale? Y por eso el resultado es 13. Entonces, la jerarquía es así. La primordial, la primera jerarquía es usar los paréntesis. Si ustedes usan los paréntesis, ustedes ya van a decirle exactamente qué quieren que haga. Las expresiones matemáticas por eso tienen sus paréntesis, ¿vale? Le van a decir que entonces para esta opción, le van a decir que primero haga la multiplicación RC y luego haga la división de T sobre la multiplicación de RC. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es importante. Los paréntesis les van a ayudar exactamente, ocupen los paréntesis para la mayoría de las situaciones y si no, chequen el exponente. Después el exponente es la siguiente jerarquía. El exponente va a ser primero, va a elevar RE a cualquier función a T sobre R y luego le va a hacer la resta. ¿Ya ven? Si no ocupan paréntesis, eso es lo que va a ser. Primero la exponencial y luego el resultado de este valor de la exponencial de Euler a cualquier número dígito y luego va a ser el resultado y luego va a ser la resta de 1 menos ese resultado. ¿Sí lo ven? Después de ahí, como vimos acá en el ejemplo sencillo, pues vienen las multiplicaciones, después las divisiones, después las sumas y luego las restas. Hasta el final de la jerarquía están las restas. ¿Sí lo ven? Hola, hola. Yes. Sí, profe. Vale, entonces eso es muy, muy importante, ¿sale? Pueden estar bien en todo lo demás, pero si fallan en un paréntesis o no tomaron en cuenta la jerarquía, el resultado nunca les va a dar, ¿vale? Bueno, cosas importantes. Los cálculos se hacen de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace es de izquierda a derecha. Empezamos a ver el 2 y tenemos una suma. Pero la siguiente parte es la jerarquía principal. Entonces, primero es 3 por 4 y luego es 5 entre 5. Ya que acabamos con toda esa jerarquía principal, ahora vienen las segundas jerarquías. El resultado de 3 por 4 es 12 y si le agrega 2 es 14, ¿vale? Y luego el resultado de 5 entre 5 es la resta, porque es la última de las jerarquías, es 14 menos 1, que es 13, ¿no? Aquí está, miren. Entonces, si hay paréntesis u otros signos de agrupación, se realizan primero esas operaciones. Entonces, en cuanto el programa vea un paréntesis, va a realizar primero lo que está dentro del paréntesis, no importando qué. Y eso es la regla de oro del paréntesis y por qué la deben de ocupar. El siguiente orden es resolver los exponentes, ya que no hay paréntesis, el siguiente orden es resolver los exponentes, y el próximo paso es evaluar multiplicaciones y luego divisiones, y luego finalmente las sumas y las restas, ¿vale? Para recordar el orden de las operaciones no podemos valernos de una regla mnemotécnica, o sea, podemos ocupar esta regla, ¿no? PEMDAS. Es importante que se la aprendan, esa regla mnemotécnica pueden ocuparla, cualquier otra es lo que sea, pero siempre y cuando sepan cuál es la jerarquía de las operaciones. Es muy sencillo, tiene, digamos, algo lógico, primero que nada son los paréntesis, de ahí vienen las exponenciales, multiplicaciones, divisiones, restas, ¿sale? Entonces pueden valerse de cualquier recurso mnemotécnico, cualquier técnica para aprendérsela, eso ya depende de cada uno de ustedes, pero es importante que la sepan, ¿no? ¿Va que va? Es por eso que yo les pido que me den sus variables de entrada para saber que el resultado que les está dando es el correcto y ustedes puedan resolverlo en su calculadora y no tengan ningún problema con los paréntesis, por lo menos en esta situación que estamos empezando a ver o a conocer, ¿vale? Entonces, les voy a pasar esta página, es muy, muy, muy básica, para que la tengan ustedes en cuenta y ustedes revisen la regla de las jerarquías. Es importante que de una vez se las aprendan y las vayan viendo para que no tengan problemas con sus programas y los vuelvan a revisar, ¿no? Porque pues hay una regla de jerarquía bien importante aquí,
menos T sobre RC, que va a ser primero la multiplicación de RC y luego va a ser la división, ¿no? Menos la división de T sobre RC, ¿vale? Entonces eso es lo que va a ser primero. Ustedes deben de indicarle que revise esta parte. Entonces la exponencial, aquí es fácil y esto les va a ayudar, esta ecuación les ayuda mucho a saber que está bien porque primero va a ser la multiplicación, luego va a ser la división, luego va, o sea, en ese sentido va a ser la exponencial, primero lo primero que va a ser la exponencial. Pero la exponencial tiene estos valores aquí adentro, entonces lo que sigue es realizar esta multiplicación y luego la división. ¿Sí me van entendiendo? Y después de ahí va a ser la multiplicación por E, y después de ahí va a ser la división de todo. Entonces, esta fórmula sigue la jerarquía sin ningún problema, pero hay otras fórmulas que no siguen esa jerarquía, como esta. ¿Vale? Sí, porque al fin sería como la estructuración como del programa, ¿no? No podemos empezar con el final porque pues no da error, o sea, hay que empezar en orden. Hay que empezar en orden. Entonces, eso es lo que va. Si ustedes no ponen paréntesis, el programa, o sea, de que les va a salir un resultado, les va a salir un resultado. Pero el programa va a ocupar esa regla de jerarquías que a lo mejor ustedes no vieron, va a ocupar, el PCIN va a ocupar esa jerarquía y entonces les van a salir cosas muy diferentes. Y eso que son fórmulas muy simples, como les mencionaba, la regla del tic-tac-toe y demás, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, en el PCIN, va a haber un momento en el que ustedes, ni yo, ni nadie se va a dar cuenta hasta que no jale el programa. Por ejemplo, el que siempre ponemos, el de tic-tac-toe, ¿no? O sea, aquí vamos a ver cuáles reglas de jerarquía está llevando. ¿Va a ser primero la resta, o primero va a ser la división, o primero va a ser la suma? Entonces, hay algunas cosas que sí necesitan ver, y necesitan ver la regla de jerarquía, o se ahorran problemas y se ponen a ponerle paréntesis mejor a todo y definir exactamente qué es lo que quieren que haga primero el programa y qué no, ¿vale? Entonces, eso es importante. Bueno, dejando eso de a un lado, vamos a apurarnos porque ya perdimos algo de tiempo y vamos a acabar de ver aquí esta parte del lo único que nos falta acerca del pseudocódigo y el diagrama de flujo para pasar ya directamente la siguiente, para pasar directamente ya en la clase que viene, ya pasar a las condicionales, ¿no? A las funciones if o si. Y después de ahí vamos a esperarnos unas 2 clases, dependiendo de cómo veamos que hagan los ejercicios y demás, si le van entendiendo. Pasamos a los ciclos, a los for y a los while, ¿vale? Entonces, nosotros, hasta donde vi, nos quedamos aquí. Y lo importante aquí es ver las expresiones que tenemos ahora y que ya conocemos. A ver, compañero Guillermo Uribe Rodríguez. Sí, profe. Los operadores de comparación, ¿ya los conoce? Estos que están aquí. Pues si le soy sincero, no. No, ok. Bueno, Mire. desde que lo vi la vez pasada, sí. Dice qué significan. Ok. Mira, primero, estos operadores de comparación, pues su nombre lo dice, van a comparar, ¿no? Como recordatorio, pues van a comparar 2 números, 2 variables, 2 expresiones o 2 operaciones matemáticas o lo que sea que queramos comparar. Va a ser el signo de igual, o sea, va a comparar si esos resultados, si esos 2 valores o variables son iguales, va a preguntar si son diferentes, si uno es mayor que el otro, si uno es menor que el otro, si el primero es menor o igual que el otro o mayor o igual que el otro, ¿no? Entonces, voy a poner aquí unas variables, simplemente dando a entender que se va a hacer una comparación.
Vale, entonces ayúdeme a leer estas partes de aquí. ¿Cómo las leería o cómo se leen? Ok. Q es igual a B. Y Ajá. es diferente a M. Ujú, Y es mayor que G. R es menor que K. ujú. O menor o igual que P. Y ¿Qué Q P? es mayor o igual que A. Bien, entonces, esas son las reglas de comparación. Vamos a ocuparla en la siguiente clase. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo rápido de las condicionales y también vamos a ver la siguiente clase ya los operadores lógicos, ¿no? El AND, el OR y el NOT, que son los básicos. ¿Para qué va? Bien, entonces, compañero, gracias. ¿De esto no tienen ninguna duda? Sencillo, ¿no? Vale, entonces nos quedamos hasta aquí. Voy a quitar esto. Y dice que, bueno, ya vimos que básicamente tenemos un ejemplo de algunas variables que pueden formar cualquier expresión matemática, ¿no? Después de ahí, por ejemplo, vamos a ver que el usuario del código entrega el valor de un tipo y este valor se guarda en una variable. Nosotros ya sabemos guardar una variable, se lee la variable, se define la variable también y vemos cuáles son las opciones que tenemos para poder. También sabemos ya cómo asignar una variable en PCInt, cosa que hemos hecho muchas veces y en los programas. Entonces esto es como recapitulatorio, ¿no? Podemos con la parte de asignación, con este signo, asignamos que la expresión matemática o lógica que estamos haciendo, o un valor constante también, va a ser asignado a una variable y esta variable va a tener ese valor, que va a ser ocupado en cualquier momento, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? O sea, tenemos una expresión matemática que es de suma y que va a ser asignado al valor de x. También tenemos una expresión de multiplicación de dos variables que va asignada a otra variable que se va a llamar alfa y una variable y una constante que va a ser asignado al valor de y, a su mismo valor, cosa que vimos que se pueden reescribir. Acuérdense que no se puede ocupar la misma variable o la misma variable una vez que ya fue definida en la demás programación, a menos que la excepción contenga que se va a reescribir, ¿no? Y entonces se borra el valor de la anterior variable y se coloca el nuevo. Pero eso trae repercusiones, entonces depende de cómo es lo que ustedes quieran usarlo. Por ejemplo, en el ejemplo de la compañera, en el programa que hizo, ocupó el mismo valor de E minúscula para la constante de Euler, la definió arriba y la definió abajo, ¿no? Si se hubiera equivocado en la parte de abajo, definirla de un valor diferente, pues las operaciones hubieran cambiado. Ella lo único que hizo fue definir esa variable doblemente, que si bien la parte de E minúscula de arriba se eliminó y se volvió a reescribir como lo mismo, pues bueno, en ese sentido, pues no afectó tanto. Bueno, como vemos, pues puede ser una variable o una constante y también podemos escribir en el programa, ¿no? Los valores, que es lo que hacemos aquí al tener al dar los, ¿cómo se llaman? Al dar los resultados o a decirle cuál es el resultado, ¿no? Ya sea para ingresar alguna variable, pedir que se ingrese una variable en determinado tipo, estado o circunstancia, y también para dar el resultado y el resultado de la misma variable, ¿no? Eso ya lo sabemos, digamos que no tenemos ningún problema hasta ahí, o no deberíamos tener ningún problema. Lo que es importante aquí es ver cuál es la estructura general del pseudocódigo. Y bueno, al inicio se escriben todas las variables que se usan en el pseudocódigo. Realmente se definen, ¿no? Pues aquí lo vamos a poner como definir y se escriben todas las variables que se ocupan. Si bien al principio colocamos todas las que creemos que se van a ocupar y en algún momento nos damos cuenta que la operación matemática es muy larga y decidimos agruparla en dos diferentes secciones, pues bueno, ya ocupamos y definimos de nuevo otra variable hasta el inicio, pero debe ser al inicio, ¿no? Y cada una con su nombre y su tipo, que es, o sea, ya sabemos que nosotros debemos de definir cada una con el tipo que vamos a ocupar y con el nombre que va a llevar esa variable, ¿vale?
Las líneas de pseudocódigo que siguen son órdenes o instrucciones o estructuras que se ejecutan de arriba hacia abajo. Como ya vimos, pues las instrucciones o todos los programas que hemos hecho se ejecutan de esa forma, ¿no? De arriba hacia abajo y, como en matemáticas, de izquierda a derecha. Entonces, primero es escribir e ingresar el número. Tenemos el proceso, bueno, inicio y suma. Escribir e ingresar el número. Vamos a leer ese número. Después vamos a ingresar un segundo número y leerlo. Vamos a aplicar la operación matemática de la variable, constante y demás, y vamos a asignar la otra variable. Y también escribimos el resultado y terminamos el fin del proceso, ¿no? A este pseudocódigo o a esta estructura de control se le llama secuencial. El pseudocódigo que se utiliza, se ejecutan de arriba hacia abajo, primero en una orden y después en otra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las órdenes son bien claras, son de arriba hacia abajo, y primero la primera orden, luego se sigue la segunda, tercera orden, cuarta orden, quinta orden, sexta orden, y se termina el proceso. Entonces, lleva una secuencia, por eso se llama secuencial. El pseudocódigo que utiliza para la descripción de un algoritmo para indicar los pasos de resolución de un problema contienen estructuras de control, las cuales se utilizan para describir las instrucciones de los algoritmos. Hay 4 tipos de estructuras de control, que son las básicas y que nosotros vamos a revisar. Nosotros ya sabemos hacer la secuencial. Es esta que comentábamos, la que todos ustedes han hecho. Va a tener una secuencia de arriba hacia abajo y va a ir paso por paso. Va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, paso por paso. Va a tener otra que es selectiva. La selectiva es la que se va a encargar de seleccionar un camino o otro camino, ¿vale? Eso es importante a la hora de hacer el if o el si, para poder seleccionar. Si esto pasa, nos vamos por este camino. Si esto no pasa, nos vamos por el siguiente camino. Y esa es una estructura selectiva. La siguiente estructura que vamos a ver es una estructura iterativa. Eso quiere decir que se va a ir reciclando esa misma instrucción en cantidad de veces, y esos son los for y los while, ¿vale? Que es la última parte que vamos a ver. Y hay otra parte que es el anidamiento, ¿no? Que es donde podemos nosotros meter una estructura selectiva dentro de otra estructura selectiva, o una estructura iterativa dentro de otra estructura iterativa, ¿no? Ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo va. Primero vamos a darle definición a la secuencial, ¿no? Estamos hablando, aprendiendo la teoría, y es importante que sepamos cómo definir la secuencial. La estructura secuencial básicamente es la estructura de control secuencial. Tiene la siguiente forma, como ya vimos, de arriba hacia abajo y yendo instrucción por instrucción, 1, 2, hasta K número de instrucciones, N número de instrucciones, ¿vale? Las instrucciones se ejecutan en el orden indicado, o sea, la primera, primero, la segunda, segundo, la K, K veces, indicando el orden de los índices de arriba hacia abajo y una después de la otra, ¿no? No podemos saltar en la secuencial a primero escribir el segundo número, leerla y luego hacer la suma si no hemos pasado por la primera o segunda instrucción, ¿vale? Bien, entonces esa es muy simple y esa ya la hemos hecho, ¿no? O sea, queriendo o no, ya han hecho sus programas y hemos ocupado la estructura secuencial. Vale, eso se aplica al clásico y muy básico programa de la lectura del cuadrado, ¿no? Elevar un número o una variable al cuadrado. Primero se define X y Y, vamos a leer X y ocupamos Y como la variable de salida y elevamos ese número al cuadrado, ¿no? Y vamos a escribir esa variable de salida, la vamos a poner para que se vea, ¿no? Imprimirla. Es secuencial, de arriba hacia abajo, tiene 4 instrucciones y son muy básicas, ¿no? Ya sabemos exactamente qué va a hacer y en qué orden va a tomar cada una de ellas, ¿vale?
¿Qué es lo importante? La primera línea contiene la declaración de las variables, ¿no? X y Y son las únicas variables y tienen el mismo tipo, ¿no? Lo de siempre, definirlas, ponerle un nombre alusivo y demás. Las instrucciones se ejecutan en el siguiente orden: lectura, asignación y escritura. No hay ambigüedades y cada instrucción puede ejecutarse. O sea, aquí no hay ninguna duda y ningún error, ¿no? O sea, no hay sentimientos. Se lee, se asigna, se resuelve y se escribe. Ya, no hay de otra. Eso es lo que va a ser y ese es el número de instrucciones. Bien definidas y detalladas, ¿no? De qué va a ser cada una de ellas. Las variables que se usan tienen un valor correcto al inicio o al fin de cada instrucción y en todo el pseudocódigo, ¿vale? Las estructuras secuenciales es la base del pseudocódigo. Yo, tú, sus mamás, sus abuelitos, todos empezamos con eso, con la base del pseudocódigo y todos empezamos con la estructura secuencial, ¿vale? Es el principio de todo. Vamos a ver cuál es la estructura selectiva. Y la estructura, bueno, de aquí no hay ninguna duda con la secuencial, ya lo hemos hecho, ¿no? Es la simple, la de todos los días. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Vale, entonces vamos a entrar a lo nuevo, digámoslo así, y vamos a ver la estructura selectiva. Y la estructura selectiva permite expresar elecciones que se hacen durante la solución del problema. Hay varios tipos de estructuras selectivas. Ahorita nosotros vamos a ver la más simple y la selectiva doble, ¿no? Vamos a ver la selectiva simple y ahorita la selectiva doble y después vamos a ver las demás. La estructura selectiva simple tiene la siguiente forma. Fíjense bien, si una expresión lógica, o sea, si se aplica una expresión lógica, entonces va a seguir esta serie de instrucciones, ¿vale? Los voy a leer primero. En esta estructura, primero se hace el cálculo de la expresión lógica, o sea, esta expresión lógica que se está analizando. Si el valor de esta expresión es cierta, o sea, no es falsa, se ejecuta la instrucción. O sea, si esta expresión lógica llega a ser verdadera o es verdadera, todas las instrucciones que están dentro de su jerarquía, que ahorita vamos a verlas, se van a ejecutar. Pueden ser una o más instrucciones. Si el valor de la expresión lógica es falsa, o sea, si esta expresión lógica llega a ser falsa o no verdadera, no se ejecuta nada. La palabra sí, esta palabra que hace alusión a la pregunta, y entonces, fin y sí, o sea, entonces, fin y sí, son palabras clave que permiten estructurar y dar un sentido a las instrucciones, ¿vale? Entonces ahorita lo voy a poner acá, no se me espanten, y lo voy a poner aquí. Entonces, nosotros tenemos un título, entonces vamos a ver, no sé, vamos a poner condicional, ¿vale? Y voy a ponerle aquí, aquí está, voy a quitar este de aquí, primero y vamos a ver la básica, ¿no? Vale, entonces tenemos el sí, el entonces y el fin sí, ¿no? Entonces, ¿qué dice? En esta estructura primero se hace el cálculo de una expresión lógica. Vamos a hacerlo más fácil de lo fácil. Vamos a definir A como entero y vamos a definir B como entero, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un... ¿Vale? Definimos los valores como enteros y aquí vamos a definir, vamos a colocar nuestras variables de entrada
de prueba, ¿no? Y va a ser A, va a ser igual a 5, B va a ser igual a 10, ¿no? Entonces aquí lo dejamos y vemos si esta expresión lógica es verdadera. Aquí en esta sección se va a evaluar la expresión, ya sea matemática, pero tiene que ir en el sentido de la lógica, ¿no? Primero es la expresión lógica, vamos a ponerlo aquí, lógica, y podemos meterle una matemática o lo que queramos. Primero vamos a hacer la expresión más fácil de todas, saber si un número es mayor o igual a otro. Dos números, ¿no? Entonces vamos a poner aquí A y vamos a poner aquí B, ¿vale? Entonces vamos a evaluar si A es menor a B, entonces todas las acciones de este, porque es verdadero, o sea, si esto llega a ser verdadero, si A llega a ser, perdón, si A llega a ser menor a B, entonces todas estas acciones de aquí se van a ejecutar. Es verdadero, todas las, si es verdadero, se ejecutan las líneas del código, ¿no? Entonces aquí solamente vamos a escribir entonces es muy sencillo. Estas son mis variables de entrada de prueba y va a decir, va a evaluar entonces. La evaluación va a ser A menor que B y eso quiere decir que va a ser 5 menor que 10, ¿no? ¿Vale? Entonces así lo va a evaluar. Nosotros vamos a definir esas variables de prueba. Entonces vamos a escribir ¿vale? Entonces vamos a preguntar el primer número y luego vamos a preguntar el segundo número a comparar. Yo ya tengo las variables de entrada y de prueba, que va a ser A es igual a 5 y B es igual a 10. Entonces va a comparar, como A va a ser igual a 5 y B es igual a 10, entonces va a preguntar, ¿5 es menor que 10? ¿Y cuál va a ser el resultado? A ver, ayúdenme, compañeros, no me dejen hablando solo. Verdadero. Verdadero, ¿están de acuerdo? Entonces va a evaluar esa expresión lógica. Como 5 si es menor a 10, como 5 si es menor que 10, entonces va a ejecutar todas las líneas de código, que es lo que nos dice el PCInt. En esta estructura, primero se hace el cálculo de la expresión lógica. Este es el cálculo de la expresión lógica. Si el valor de esta expresión es cierta, o sea, no es falsa, o sea, aquí es cierto porque sí, 5 si es menor a 10, entonces se ejecutan todas las demás instrucciones. Pueden ser una o varias, ¿vale? Aquí solo puse una. Voy a poner otra para que vean que son varias, ¿no? Perdón, es el número, el menor. Número, entonces, porque el siguiente, ¿no? Entonces pueden ser una o varias, ¿vale?
se ejecutan esas líneas de código. Tienen que entender, bueno, desde ahorita les digo, que estas líneas de código tienen jerarquía con respecto a esta expresión. Fíjense cómo tienen un espacio aquí. ¿Ya lo vieron? Eso quiere decir que si esta expresión es cierta, como lo vimos, esta expresión lógica es cierta, que A sea menor a B, todo lo demás, todo esto, estas líneas de código se van a ejecutar, pero tienen jerarquía. O sea, jerarquía me refiero a que como están separadas por espacios, tienen espacios aquí, quiere decir que todas estas líneas de código le pertenecen a esta expresión, ¿vale? Es importante que vean eso. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente, o bueno, nos los va a explicar la teoría. Bueno, entonces vamos a evaluarlo. Vamos a poner nuestras líneas y vamos a poner que el primero es 5 y el segundo es 10. Y ya por consiguiente tenemos que el número mayor es 10. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hace esta expresión lógica, ya sabemos de entre dos números cuál es mayor y cuál es menor. Como A es menor y como esta expresión es verdadera, pues ya sabemos por consiguiente que el mayor es B y el menor es A. ¿Sí me van entendiendo? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, si esta expresión es falsa, ahora vamos a cambiar nuestras variables de prueba. Si esta resultara ser falsa, no se va a ejecutar nada. 5 y esto va a ser falso. ¿Vale? Entonces vamos a volverla a ejecutar. Ahorita lo voy a reiniciar. Voy a poner que el primer valor de A es 10 y el segundo es 5 y no se va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque como esto es falso, no va, como esta expresión lógica termina siendo falsa, no va a ejecutar nada porque hasta ahí llega el código. Si fuera verdadera, sí entraría a ejecutar todos estos códigos, pero como es falsa, se queda ahí. Esto, la jerarquía es importante porque vamos a meter más códigos, ya sean anidados u otros factores, que nos van a decir cuáles son las líneas de código que se van a ejecutar. Bueno, ¿ya lo vieron? Entonces, la palabra sí, entonces y fin son palabras clave que permiten estructurar y dar sentido a las instrucciones. Por otro lado, es posible escribir la estructura anterior como la expresión lógica sí y fin sí, ¿no? Aquí también, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Nosotros con el fin sí le decimos que está acabando esa evaluación y que todo lo demás que sigue, todo el demás proceso acá abajo y demás, ya no va a ser parte de esa evaluación. ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Vale. Profe. Esta escritura, esta escritura no es tan clara. ¿Dónde inicia y dónde termina la estructura sí? ¿Dónde empiezan las instrucciones que se ejecutan cuando existe cierta expresión o cuando es cierta esta expresión? Por estas razones, o sea, para saber dónde inicia y dónde termina la estructura y dónde empiezan las instrucciones que se ejecutan cuando la expresión es cierta, aquí, para saber eso, es mejor que las partes que componen una estructura, en nuestro caso selectiva, o sea, para saberlo, aunque también implica que todas las estructuras son selectivas o iterativas, se escriben con algunos espacios y que la parte que se alinee por el fin sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que se van a incrustar espacios para indicar que cuando esta expresión sea cierta, se van a ejecutar todas las líneas que contengan estos espacios. En algunos otros programas ustedes van a ver como C, por ejemplo, que hacen el uso de llaves y dicen, también en Python y en algunas otras, no recuerdo en este momento, aquí van a hacer el uso de llaves y van a decir, bueno, cuando la estructura es cierta, aquí el PCI no nos los va a dejar, nos los va a marcar como error, pero cuando la estructura es cierta, todas las instrucciones que estén dentro de esas llaves van a ser ejecutadas, ¿vale? Y entonces ya no necesitarían el uso de espacios. O unos programas necesitan el uso de espacios para decir que esas instrucciones
son las que se van a ejecutar cuando entren en esa afirmación de esa evaluación lógica. Eso va aunado a que la estructura selectiva alternativa puede ser de esta forma y va a tener un sí no y va a tener otro set de instrucciones. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a colocar el sí no. Entonces, ya que tengamos esto, vamos a colocar aquí el sí no. Como está dentro del mismo nivel que la estructura, va a tener la misma jerarquía que esta pregunta que estamos haciendo. Lo podemos ver como pregunta. Si A es menor que B, entonces ejecuta este programa. Si no, si este A menor que B si no es verdadero, es falso, por lo tanto, entonces, si no, vas a hacer otro tipo de... Entonces, voy a copiar este de aquí. Voy a pegar. ¿Vale? Y entonces va a tener la misma estructura de espacios y si este llegara a ser falso, o sea, si no es verdadero, va a ejecutar estas líneas de código. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Las variables de entrada o de prueba van a ser A igual a 10 y B igual a 5. Va a preguntarse, ¿A es menor que B? Si A es menor que B, en este caso es falso, va a decir que el mayor número es B, ¿no? Entonces vamos a decir que es A. Aquí. Y escribir el número menor es, a ver, aquí lo vamos a poner como mayor también, y va a ser A. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Y ahorita le adicionamos las demás líneas de código, ¿vale? A ver, entonces, ayúdenme a saber si estas expresiones son correctas. Las variables de prueba son A igual a 10 y B igual a 5, ¿no? Entonces, A es menor a B, o sea, 10 es menor a 5. No, es falso. Es falso. Entonces va a decir que el número mayor es B y eso es verdadero, ¿eso es cierto? Vamos a ponerle aquí menor. Vale. Bien, entonces, así está, ¿no? Así está bien. Entonces vamos a hacer la expresión. Vamos a poner nuestras variables de prueba y va a decir, la primera es 10 y la segunda es 5. Aquí, ¿qué me va a aparecer? ¿En qué va a entrar? ¿10 es menor a B? 10 es menor a 5, no. Entonces va a entrar en esta interacción, en el si no. Si no se cumple esa expresión, va a hacer esta parte. ¿Sí lo ven? Entonces el número menor es B, que quiere decir que es 5. ¿Vale? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner nuestras variables de prueba como 5 y nuestras variables de prueba como 10. ¿Vale? Y ahora lo vamos a hacer. Vamos a ponerle aquí que es que va a ser 5 y aquí va a ser 10 y esto va a ser verdadero. Si es verdadero, va a entrar en porque si esta expresión se cumple, si es verdadera, entonces va a realizar estas líneas de código, ¿vale? Va a ser entonces 5 y va a ser 10. Y el número mayor es el número 5. ¿Eso es cierto? ¿Está bien? A ver, compañeros. ¿Quién ha pasado? Álvaro Aguilar López, compañero, ¿usted ya pasó? No, profe. Vale, compañero, entonces ayúdanos a resolver este problema. ¿Sí le va entendiendo a lo que le estoy tratando de explicar? Sí. A ver, entonces, ¿está bien lo que hicimos? A ver, espérame un momento.
No, bueno, según yo el error cabría en el si no, porque está diciendo que el número menor es B y nuestras variables de entrada está diciendo que A es 5 y B es 10. Entonces tendríamos el error ahí que sería corregir nada más en el si no y en el si cambiar la variable, ¿no? Ujú. Entonces, en el si no, cambiar la variable por ¿cuál? Sería cambiarla por A. Ah, bien, entonces. Vale, entonces, a ver, vamos a probarlo si es cierto. ¿Cuáles son nuestras variables de entrada? Serían 5 y 10, ¿está de acuerdo? Sí. El mayor es el número 5. ¿Está bien su resultado? No, no está bien. Entonces, ¿qué cambiaría? Bueno, lo fácil sería cambiarlo aquí, ¿no? Pero ahora imagine que mis variables de entrada son diferentes. ¿Puedo yo, profe? Sí, dime. Pues sería solo que si A es menor que B, pues poner que es el menor. Y si no, poner que es el mayor. Ujú. Ok. O sea, ¿quieres que pase esto de aquí acá arriba y luego esto de acá abajo? Ujú. Eso si no Ok. queremos cambiar la estructura lógica. Vale, aquí le voy a poner el menor, ¿estás de acuerdo? Y aquí le voy a poner el mayor. Y aquí, bueno, por lo que entendí, este sería A y este sería B. ¿Vale? ¿Así? Ujú. Sí. Vale, vamos a comprobarlo. Vamos a poner 5 y vamos a poner 10. Y el menor es 5. Ahora vamos a ponerlo al revés. Vamos a poner 10 y vamos a poner 5. ¿Y el mayor es el número 5? Aquí le puse mayor. ¿Esto está bien? Hace falta otra comparación, ¿no, profe? Otra comparación, ¿como cuál? Ah, si ya tenemos que si A es menor a B, podemos poner que si B es menor a aparezca que el número menor es B. Uno donde aparece que el número... O sea, sería más trabajo, pero yo creo que podría también solucionarse el problema. Y ir Sí, o poniendo sea, paso a paso. esta expresión si no funciona solo con valores que sean ciertos o falsos, o sea, que haga la comparación A y B, como podríamos poner nosotros aquí una comparación, aquí abajo, podríamos ponerle escribir y el mayor por consiguiente es B, ¿sí o no? Sí, Y luego abajo poner las otras líneas de código, ¿sí me van entendiendo? sí. Bueno, esto lo vamos a ir resolviendo más fácilmente, pero lo que sí es importante que quiero que entiendan es cómo es que funciona el if, o sea, cuáles son las arquitecturas que va a tener cada uno de ellos. Por ejemplo, si cambiamos los valores, de hecho es un programa que van a hacer ustedes donde van a hacer la comparación de dos números. Pero cada vez que yo meta números diferentes, ustedes van a tener que ver, el programa va a tener que comparar en sí cuál es el número que los está realizando. A ver, vamos a revisarlo un poquito más rápido, porque casi se nos acaba el tiempo y no es... nada más quiero llegar a eso, pero quiero que lo vayan entendiendo. Vamos a ver cómo podríamos hacer que la comparación nos sirva con estas líneas de código para que pueda compararlos. ¿Cómo piensan que puede ser resuelto? Profe, tendríamos que, en vez de corregir, bueno, de cambiar las variables, todo eso, en vez de poner si no, se tendría que poner, cambiar ese si no por un sí, ¿no? Y ya poner la comparación de si B es
es mayor que A, ¿no? Para ya poner el texto y que pueda definir las dos variables, o sea, caiga en una o en otra. A ver, no te entendí. De nuevo. Sería cambiar, por ejemplo, habíamos definido que sí es mayor A, es mayor que B. Tendría que hacer lo mismo, pero en el de abajo, ¿no? Cambiar el signo solo por un sí para hacer otra comparación. Y ya también, o sea, ya, ahí ya estamos ocupando dos comparaciones diferentes, ¿no? A ver, entonces, fíjense. Esto va a ocuparse así, a ver, el número, el menor es el número mayor, a ver, vamos a ponerlo, el número mayor es A, y si no, el número mayor es B. A ver, fíjense, esto lo vamos a poner así, ¿no? Vamos a ver, si A es menor a B, entonces el número mayor es B. Si no, entonces el número mayor es A. ¿Están de acuerdo? Sí. Para ocupar el mismo. Esto quiere decir que vamos a atacar con el si no, con la ayuda del si no, vamos a atacar las dos posibles respuestas. Si A es menor a B, si eso se cumple, entonces el número mayor es B, porque se está cumpliendo que A es menor a B. Si no se cumple esto, eso quiere decir que entonces B es el número, A es el número mayor, porque esta condición no se está cumpliendo. ¿Sí lo ven? Fíjense, vamos a... Sí. Vamos a cumplir, que es primero nuestras primeras variables de prueba, ¿no? 5 y 10. 5 y 10. El número mayor es 10. Vamos a reiniciarlo y vamos a poner 10 y 5, y el número mayor es 10. ¿Ya lo ven? Sí. Bien, podemos ocupar otros sí, y varios sí, y 10 sí, pero nosotros tenemos que tener la capacidad. ¿No? El problema, más bien el problema es cuando nosotros ponemos aquí menor, ¿no? Como lo habíamos tenido. No podemos hacer esta comparación doble, pero podemos, por lógica, podemos nosotros decir, bueno, no, si la instrucción o si la evaluación de A menor que A, por lógica, entonces B es menor, ¿sí o no? O sea, si A no es menor, por lógica, ¿cuál es el menor? O sea, en esta comparación es verdadera, ¿no? 5 es que A es igual a 5 y B es igual a 10. A aquí sí se cumple porque A es menor a 10. Si no se cumpliera esta comparación, por lógica, entonces B sería el menor, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Sí lo notan? O sea, tenemos aquí dos comparaciones. Si esta comparación me está diciendo, aquí esta comparación quiere decir A es menor a B. Si esto no se cumple, por lógica, el menor entonces es B, no A. ¿Sí lo ven? Sí. Es eso. Y funciona para el número. Vamos a poner 500 y vamos a poner un número muy grande, ¿no? ¿Cuál es el mayor? Y ahora vamos a ponerlo al revés. Un número muy grande y un número pequeño. Y ese es el mayor. ¿Ya lo ven? Así es como funciona la estructura de sí. Ahora, ya que les mostré la estructura en sí, aquí va a haber, no nos vamos a meter ahorita, la siguiente clase ya nos vamos a meter bien de lleno al sí, pero todo esto son unos pequeños ejemplos y esta es la estructura. La que yo quiero enseñarles ahorita, que nada más se la lleven como vista, es la anidada, que aquí estamos viendo. Ya tenemos la secuencial que hicimos. Ya no deberíamos tener problema. Tenemos la selectiva, que estamos viendo ahorita cómo es que funciona la lógica de la selectiva. Y ahora quiero enseñarles el anidamiento, porque no nos vamos a meter mucho en anidamiento hasta llegar a problemas un poco más complejos.
y la iterativa que es for igual, ¿no? La anidada es meter una instrucción de sí dentro de esta. Vamos a meter una instrucción aquí. Vamos a meter otro sí y vamos a decir que ahora necesitamos saber y comparar esa instrucción primero para saber si es mayor o no igual que 100. Y vamos a compararlo. Primero vamos a comparar A es menor a B. Si sí, va a entrar en otro sí. ¿Ya vieron? Fíjense en los espacios que tienen, la jerarquía que tiene cada uno de ellos con respecto al sí anterior y con respecto a las instrucciones que se van a ejecutar en ese sí. Sí. Entonces, si eso es cierto, entonces A es menor, ¿están de acuerdo? El mayor sería B. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner si B es mayor a 100, entonces vamos a escribir está bien puesto, ¿por qué no? Aquí está. Escribir, vamos a ponerlo aquí. Escribir, vamos a poner B es mayor, el número mayor, el número mayor es B, el número mayor es B y también mayor que 100, ¿no? Y si no, también vamos a escribir el número mayor es B, pero menor que 100, ¿vale? Esto lo vamos a cumplir, entonces fíjense lo que van a hacer. Bueno, lo que va a hacer el programa va a decir, primero va a evaluar A menor que 100, A menor que 100, A menor que B, y vamos a poner nuestras variables. Va a ser A igual a 5 y B igual a 10. 5 es menor que 10. Sí. Sí, entonces va a entrar al siguiente sí, al siguiente fase de sí, y va a preguntar, entonces, como B va a ser 10, va a decir, ¿10 es mayor que 100? No. No, entonces si B no es mayor que 100, entonces va a escribir, el número es mayor, el número mayor es B, pero es menor que 100, y eso es cierto, ¿están de acuerdo? Sí. Vale, entonces vamos a probarlo. Vamos a probar nuestras variables de entrada, igual 5 y 10. Y va a decir, el número mayor es B, exactamente es B, pero es menor que 100. ¿Ya lo vieron? Entra a otra comparación. Ahora vamos a poner otras variables de entrada más grandes. Vamos a ponerle 500 y le vamos a poner 1000. Y le vamos a poner 500 y le vamos a poner 100,000, ¿no? Y el número mayor es B y también mayor que 100. ¿Ya lo vieron? Porque va a entrar en esa comparación. Va a decir, ¿500 es menor que 1000? Sí. Y luego va a decir, entonces va a entrar a este ciclo, a este sí, y va a decir, como B es 1000 de nuestras variables de prueba, por eso es importante que las pongan, y va a decir, 1000 es mayor a 100? Sí. Entonces va a escribir o va a ejecutar esta línea de código. ¿Sí lo ven? También se podrían ocupar los anidados cuando se comparan 3 y se quiere saber cuál es el mayor, el menor y el del medio, ¿no? Se ocupan switch anidados. Exactamente. Eso es un problema que ustedes van a realizar. Esto es fácil porque comprobamos 2 números, pero cuando comprobemos 3 números o más números, les va a ser de mucha ayuda ocupar el anidado, que a eso se le llama anidado. Se le llama anidado, ponemos un sí dentro de otro sí, ¿vale? Este sí está dentro de esta estructura sí. A eso se le llama anidado. Se le llama anidado y puede ser ocupado en la selectiva y en la iterativa. Todavía no llegamos a la iterativa, son los ciclos, pero para que vean el anidamiento, ¿no? Entonces ya sabemos que es secuencial, ya sabemos que es selectivo y ya sabemos que es anidamiento, ¿vale?
Entonces, esto se los voy a dejar ahí para que lo vayan viendo, lo vayan ustedes programando y vayan entendiendo la lógica detrás de esto, ¿vale? De cómo funciona, cómo se pregunta si esta expresión lógica, porque yo ocupé también una sencilla, pero podemos ocupar el igual, o el diferente, o el menor igual a qué, o y demás, ¿no? Todas las expresiones que ya vimos acá arriba, ¿no? Las básicas. Igual, diferente, mayor que, menor igual, mayor igual, ¿no? Todas esas se pueden ocupar, ¿vale? Vayan viendo y vayan resolviendo cuál es una de ellas. Vale, ¿hay dudas, preguntas, comentarios, dudas existenciales, algo que no les haya quedado muy claro? Profesor, entonces, usar el sí, no, y el sí entonces, ¿se utiliza solo para igual, mayor que, menor que y todo eso? ¿Nada más en eso se utiliza? No solo en esos, se utiliza vamos a ver otras expresiones y demás. Estas son las básicas y esas con las que nos vamos a quedar. Esta expresión lógica puede hacer una expresión, digamos, matemática. Si cierta fórmula es mayor a esta fórmula, si esta cadena también puede evaluar cadenas, longitudes de cadenas, número de caracteres y otras cosas también más complejas, pero lo básico es esto, ¿no? Números. ¿Sí me entiendes? Oiga, profe, yo tengo una duda. Ajá. Ay, disculpe. En el sí también se pueden ocupar comparaciones de lógica, ¿no? Esta es una comparación lógica. Mira, No, la comparación me lógica. refiero es que no me acuerdo, porque, pues investigando creo que se puede ocupar también por ejemplo, si tengo una instrucción con OR, NOT y eso, también se ocupa el sí, ¿no? También lo puedo ocupar como ayuda. Ah, sí, sí, claro que sí. La siguiente clase vamos a ver, como yo les comentaba, estas operaciones de comparación y vamos a ver cómo se van a ocupar con los comparadores lógicos, el AND, el OR y el NOT, ¿no? Eso les va a ayudar mucho porque vamos a comparar en esta misma evaluación lógica un y vamos a comparar esto, por ejemplo. Ok, profe, gracias. Y también vamos a comparar un OR, por ejemplo, o, y vamos a comparar otra expresión, ¿no? La que sea que ocupemos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, pero ya necesito que ustedes ya entiendan más o menos la lógica de cada una de ellas. ¿Cómo preguntarse, no? La comparación, si B es menor a 100, entonces se van a ejecutar todas esas líneas de código porque B menor a 100 es verdadero, ¿no? Es una expresión lógica verdadera que me da resultado como verdadero, como si eso es cierto, y si no, se ocupa como la parte falsa, si no es cierto esto, si no es cierto esto, entonces se ejecutan estas líneas de código, ¿no? Y tenemos que ocupar un sí y decirle dónde se acaba esa comparación y esas líneas de código. Eso es lo importante de esto que acabamos de ver, ¿vale? Bien, Sí, profe, gracias. entonces va perfecto. Si no hay dudas, preguntas, comentarios, ¿quieren que les pase esto se los envíe para que más o menos tengan una idea de cómo se hace? Sí, profe, por favor. Por favor. Vale, copiar y se los voy a enviar por el chat del grupo. Chequen, por favor, antes de que nos vayamos, si péguenlo en un TXT y demás para que veamos que tengan la misma estructura, porque ya nos dimos cuenta que los espacios importan, ¿no? Este espacio tiene su jerarquía, quiere decir, si estos espacios quiere decir que todo esto de aquí pertenece a este sí, y todo esto de aquí, esto pertenece a este sí, y este escribir pertenece a este sí, ¿no? Entonces, empiecen a ver y evaluar la jerarquía que tienen los espacios y lo importante que es los espacios en cada parte de la programación. La secuencial no lo tenía, porque ya es perfecto, pero aquí, en esta parte de la comparativa, ya no tenemos una lógica. ¿Por qué? Porque si esta parte sigue siendo cierta, sí tenemos la lógica secuencial de aquí, pero ¿qué pasa si no es verdadero? No va a seguir la lógica secuencial, va a saltarse
esta línea de programación y va a llegar directamente al sino, ¿vale? Entonces, esta lógica secuencial ya se pierde en, esta lógica secuencial ya se pierde en la comparativa. ¿Sí lo ven? Compañeros, ¿sí ven la secuencial a la comparativa? Sí, profesor. Va, perfecto. Bien, entonces ya los voy a dejar descansar. Les voy a poner la tarea. La tarea va a ser... Perdón, a ver, ¿dónde está? Ejercicios propuestos. Yo espero que ya no haya ningún problema con la lógica secuencial, pero por si las dudas, y ya terminando con la lógica secuencial, y para que quede bien claro, van a hacer el ejercicio 13 y 14. Con esto, yo esperaría que con todo eso, ustedes, sin ningún problema, ya tengan los conocimientos, ya tengan la experiencia necesaria para poder brincar de la lógica secuencial a la lógica comparativa sin ningún problema. Y que hayan entendido el valor que tienen los paréntesis, el valor de la fase de análisis y desarrollo, el valor de la fase de implementación y la jerarquía matemática que acabamos de ver si es que no quieren ocupar paréntesis, ¿vale? ¿Sale? Entonces el 13 y el 14. Importante, y yo con eso les aseguraría básicamente que están listos para aventarse casi, bueno, no cualquier, pero la mayoría de problemas en forma jerárquica. Desde ya existente, y este es 7, 1 y 2. Últimos ejercicios secuenciales. Vale, entonces aquí está. Últimos ejercicios secuenciales. Van a realizar el 13 y el 14. Van a tener igual el archivo PCIN y TXT para que la tarea tenga validez, y se revisará también las técnicas de un buen programador, ¿no? Por ejemplo, los comentarios, las variables de prueba, las líneas de código, etcétera, ¿vale? ¿Vale? Entonces lo mismo. No sé por qué aquí está. Comentarios, variables de prueba, líneas de código, etcétera, ¿vale? Todo eso. Esto va a ser... Creo que está aquí. Ejercicios propuestos. De todos modos, yo les adjunto la captura de pantalla de los ejercicios, ¿no? Para que no haya problemas ni lugar a dudas. ¿Vale? Aquí está. Es el 13 y el 14. Y yo esperaría que con eso ya no tuviéramos que regresar a lo básico de la estructura general o básica, ¿no? O sea, ya la secuencial, ya pasaríamos a la selectiva, donde ya es un poco más de conocimiento y de que entonces ver cómo funciona cada una de ellas, ¿vale? Entonces va a ser para todos ustedes, no es que valga un punto, sino es una tarea, y ya dependiendo cómo lo vayan haciendo ustedes. Hoy estamos a sábado 6, entonces pueden entregarlo el viernes 12. El viernes 12, aquí está. El viernes, sábado 6, el viernes 12. Y de ahí les voy a dar chance hasta el 8. No, perdón. Viernes 12 hasta el 15. ¿Vale? Para ver si alguien lo entrega a tiempo y eso, que acuérdense que no es tan factible que lo entregue a destiempo, porque pues pierden muchos puntos directos a calificación final. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no haya quedado tan claro de una vez? No, profe, arre con todo. Bien, Ok. aquí andamos al Claro. 100. Gracias. Vale, pues entonces ya la voy a asignar. Cualquier cosa, acuérdense, estamos en el WhatsApp, por favor. Y lo único que me queda es sacar la lista de asistencia. Y listo, perfecto. Tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho. Estamos en contacto en el WhatsApp. Saludos, compañeros, que estén bien. Bye.
Igualmente, Adiós. profe, cuídese, bye. Hasta luego. Igualmente. Bravo, profe, me-